Solemos sentir culpa porque creemos que algo está mal con nosotros. Fue el resultado de un burnout de autismo, porque antes yo solía ser una pigmisha horrible, era una misógina clasista. Yo ya había hecho las paces con aquello de vivir deprimida. Quería salirme a caminar por las noches a desaparecer de la vida de todos. Buenérrimo y psiquiátrico día, ¿cómo están? Yo soy Mones, autista de confianza con diagnóstico tardío, y estoy aquí para hablarles desde mi experiencia. ¿Quieres luego? Déjame comentarte que yo no soy experta en autismo ni en déficit de atención con hiperactividad, pero lo que sí tengo es una maestría en mí misma. Y mejor voy a cambiar de ubicación la cámara porque estaba súper oscura. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué fue lo que me empujó a pedir ayuda en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, aquí en Ciudad de México? No sé si ya se los había comentado, pero a veces me aburro mucho mientras estoy realizando mis actividades y me resulta mucho más sencillo grabar vlogs mientras estoy haciendo otra cosa, porque aunque tengo muy poquitos suscriptores, son muy valiosos para mí. Es como si estuviera acompañada de amigos a quienes les tengo confianza, así que hoy me van a acompañar mientras estoy haciendo mis cosas. Pero si te voy a pedir que si te identificas con mi contenido, que si te gusta o que quieres comprender a otros neurodivertidos, te suscribas para que seamos más en esta tribu. Y ya de paso, si no es mucho pedir, porfa dale like, comparte y déjame un comentario. Muchos neurodivertidos solemos contar historias dando 1000 vueltas, y mientras estaba escribiendo mi guión para hablarles de cómo me tomé el diagnóstico de autismo con trastorno de déficit de atención ya en la adultez, me di cuenta de que era pertinente platicarles cómo fue que llegué a ser paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Muchas personas tenemos la sospecha de padecer algo. Creo que en el fondo quienes tenemos alto grado de nivel de enmascaramiento en autismo y que no conocemos nuestro diagnóstico, solemos sentir culpa porque creemos que algo está mal con nosotros, que nosotros somos un gran problema y una carga muy pesada para los demás, incluyendo a las personas que amamos. Pero algunos tenemos la suerte de pasar por un catalizador que nos obliga a buscar ayuda por enésima vez. Y de esta vez, ahora sí, encontrar a los profesionales correctos. En mi caso, llegar al diagnóstico ya siendo adulta fue el resultado de un burnout de autismo. La mayor parte de mi vida he estado deprimida y de hecho me parece que mis ganas de retirarme del mundo iniciaron por ahí de los 5 años de edad. A esa edad yo solía fantasear que me enfermaba o que me accidentaba y al día siguiente pues ya no podía despertar. No estaba viviendo maltrato, pero yo pensaba que no encajaba en el mundo. Me resultaba muy difícil comunicarme. Mis compañeros de escuela me consideraban alguien exagerada y no sabía cómo comportarme con los demás. Mientras estaba estudiando en la universidad, yo tenía la idea de hacer voluntariado en alguna fundación, porque me parecía buena idea dar ayuda al mismo tiempo que me forjaba una experiencia para mi vida laboral, y consideré que un voluntariado implicaba que me comprometiera fuertemente con una causa, al mismo tiempo que sería muy difícil que recibiera maltratos de mis jefes, porque eso ya me había sucedido en otros empleos. La escuela me quedaba a hora y media de casa, así que busqué una fundación que me quedara cerca del plantel, porque en mis ideas locas yo pensaba, pues así no voy a tener que trasladarme tan lejos. Así que encontré una fundación que me quedaba a 15 minutos de la universidad. Ahí se dedicaban a atender personas con síndrome de Asperger. Y aunque yo no sabía exactamente de qué trataba aquello, sí me di cuenta de que había apoyo psicológico y me sentí interesada, porque es difícil acceder a la salud mental. Les escribí, les comenté que soy ilustradora, que estaba estudiando diseño gráfico, que en ese momento sabía armar página web, llevé mi portafolio, se interesaron y me aceptaron de inmediato. La fundadora me expresó que estaba muy contenta de que pudiera apoyarlos, porque las psicólogas que atendían ahí estaban haciendo su servicio social y requerían tarjetas con dibujos de rostros que sonrieran, que estuvieran enojados, que estuvieran tristes, etcétera. Y abajo yo debía escribir también qué emoción era lo que estaban expresando esos rostros. Las psicólogas me explicaron que esto se debía a que los niños y jóvenes que estaban siendo atendidos ahí tenían muchas dificultades para distinguir las emociones de los demás.
Y yo respondí, ojalá todos tuviéramos ese tipo de enseñanza, porque por ejemplo, a mí también me resulta muy complicado entender las emociones ajenas, aunque en dibujos es más fácil distinguirlas, pero en la vida real es muy complicado saber cuando alguien se ríe de mí o cuando está alegre, o a veces no sé si alguien está enojado, solo está serio o está enfermo. En algún punto una de las psicólogas me preguntó si de pura casualidad yo ya sabía lo que era el Asperger, y aunque lo había relacionado con altas capacidades, le dije que no tenía idea del todo clara de qué era eso, así que me dio un folleto, me explicó a grandes rasgos algunas cosas y mencionó que yo tenía varias coincidencias con las características. Me sugirió que considerara hacerme algunas evaluaciones. Fue algo confuso, pero pensé, creo que me estoy sugestionando porque estoy en esta fundación. Y tal vez ella estaba sobrediagnosticando, pero ya de camino a mi casa aún me estaba revoloteando la idea, así que se lo mencioné a mi mamá. No le dije directamente que me sentía levemente identificada, pero sí llegué comentando esto de que parece que las personas con Asperger no tenían mucho interés en la vida sexual, que tenían problemas con estímulos sensoriales, poca flexibilidad, hiperfijaciones, etc. Yo estaba mencionando esto porque esperaba que mi mamá dijera, ¡ah, esto te describe! Pero ella me preguntó, ¿y ya le comentaste esto a tu hermano X? Honestamente sí me rompió un poco el corazón, porque ella más bien pensó en mi hermano, el que es muy enfadoso. Y así fue como yo le comenté a mi hermano X los síntomas, o bueno, el cuadro, con la esperanza de que él sí me reconociera ahí. Pero igual se quedó mirando el horizonte y dijo, yo tengo eso. Que yo sepa, él no se ha hecho pruebas al respecto, más que test de internet, pero no ostenta el supuesto diagnóstico. Solo que en círculos cercanos sí comenta que tiene sospechas de tener síndrome de Asperger. Yo insistí entonces en mi idea de que tal vez solo estaba sugestionada, así que me rendí y decidí olvidarlo. Ahora, inicialmente sí era agradable ir a la fundación, pero en realidad mi plan era acudir entre semana para pasar después de clases. El problema es que me dijeron que era mejor que acudiera los sábados. Me gustaba convivir con las psicólogas y con parte de los usuarios de la fundación, pero también era pesado porque tenía que gastar en transporte de lunes a viernes para ir a clases, y ahora también los sábados tenía que ir a la fundación y obviamente no tenía salario porque era voluntaria. Creo que debía haber buscado una fundación cerca de mi casa. Fue totalmente error mío, no lo planeé bien. Yo le preguntaba a la fundadora a qué hora debía llegar cada fin de semana porque no tenía un horario fijo. A veces me citaba a las 10, a veces me citaba a las 11, pero en realidad por lo general ya me podían atender como a la 1 o 2 de la tarde para decirme qué era lo que iban a necesitar. Creo que yo ahí debía haber propuesto que solo era necesario que nos pusiéramos de acuerdo por medio de correo electrónico. No sé, y tal vez ellos estaban intentando integrarme a la fundación, pero pues necesitaban. Y era muy cansada la espera, porque aunque yo a veces platicaba con las psicólogas y con los usuarios, la mayor parte del tiempo me tenían esperando. Y entre las personas que estaban ahí, había un señor amigo de la fundadora que no se cansaba de repetirle a todas y cada una de las personas que se topaba que todo el mundo le decía que él era inteligente, muy inteligente, y que era ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, además de que era muy machista y cansino, como que le gustaba mucho el sonido de su voz. Era muy incómodo. A los meses yo tuve un problema de salud porque se me estaba desprendiendo la retina, así que tuvieron que operarme de los ojos y avisé en la fundación que no sabía cuándo iba a poder regresar. Me dijeron que no había problema, pero la verdad es que aunque sé que estuvo mal, yo ya no me volví a comunicar con ellos ni ellos conmigo, porque creo que en realidad yo no estaba haciendo una gran cooperación ahí. Creo que en realidad no sabíamos qué era lo que ellos necesitaban y qué era lo que yo podía dar, o tal vez yo no tenía los recursos como para, o sea, no lo digo como victimismo, más bien lo digo como que puede ser que yo no supiera ofrecer algo que realmente les iba a funcionar. Mi hermano X y yo tenemos muchos gustos en común. De jóvenes éramos muy unidos, pero
Él se tornó muy intolerante, violento, muy machista y lamentablemente yo combinaba con él porque antes yo solía ser una tecnicha horrible, era una misógina, clasista, horrenda, a pesar de que yo no tenía en dónde caerme muerta más que en eso lo mismo. Y constantemente intentaba ser aceptada por él. Para colmo de los males, trabajábamos en lo mismo, así que me sentía muy presionada por él. Porque yo, la verdad es que no tengo muchas habilidades, no tengo la experiencia que él tiene. Hay una especie de ceguera que me hace disfuncional para la animación. Tengo muy poca memoria de trabajo y tengo hiperfijaciones en detalles que me hacían olvidar el resto del panorama. Llegó un momento en el que Hermano X empezó a ser muy violento emocionalmente conmigo. Era muy difícil, así que mi cuadro de depresión y ansiedad empeoraron, pero a niveles que yo no hubiera imaginado. En cierta forma, yo ya había hecho las paces con aquello de vivir deprimida y pensaba que la ansiedad era normal porque, pues, según yo, todos estamos ansiosos. Y es bonito y está bien, pero yo ya estaba en un punto en el que lloraba todos los días y quería salirme a caminar por las noches, caminar y caminar hasta desaparecer de la vida de todos, como si hubiera podido desvanecerme. Por aquellos días de 2024 tuve un catarro horrible, fue muy intenso. Nunca me había sentido tan mal, ni había tardado tanto tiempo en recuperarme. Por eso yo empecé a creer que quizá estaba teniendo síndrome de post-COVID y que por eso estaba tan deprimida y ansiosa. Además tenía un insomnio encabronado y yo ya a diario quería desuscribirme de la vida. Todo el tiempo estaba viviendo con miedo. Tachan, mi hermano menor, me vio tan mal que me llevó al doctor. Ya en consulta le dije al médico esta sospecha que tenía. Mis pantorrillas me hormigueaban casi todo el tiempo que estaba despierta. Así que el médico me empezó a hacer preguntas muy específicas acerca de mi estado de ánimo porque le comenté que veía las cosas como si yo no estuviera ahí o como si no fueran reales. En mi mente, el mundo se veía como si fuera entre brilloso y brumoso al mismo tiempo, como un sueño. El médico me hizo un cuestionario de alrededor de 30 preguntas. Y me dijo que lo que yo tenía eran señales de distimia, una prolongada depresión, así que me preguntó si tenía los medios para poder acudir a un psiquiatra, pero como yo carecía de ellos, y sigo careciendo, me recomendó ir al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramos de la Fuente Muñiz. Comenté con mi familia y con mi pareja que buscaría espacio para que pudiera ir a consulta una vez que terminara el freelance de animación en el que estaba, es decir, para unos 5 meses después. Para mí siempre ha sido muy difícil mantenerme a mí misma y estaba descubriendo lo terriblemente infeliz que era en la animación. Así que en aquel tiempo empecé a estudiar barbería para poder independizarme económicamente. Y es que usualmente me siento extorsionada para que me hagan el favor de contratarme cosas de animación. Aunque sí agradezco mucho haber conocido a mi amigo Alex en ese mundo. Hola Alex, yo de regreso de una de las clases de barbería. Recuerdo que venía muy tensa porque tenía que ver a mi hermano X y ya sabía que yo iba a terminar llorando y que él me iba a responder: no llores, yo no lloraría si fuera tú, deja de llorar. Yo ya sabía que ese día iba a ser lo mismo, ser infeliz, ser regañada, ser presionada, ver un rostro furioso todo el día. De hecho, yo ya le había comentado a él que a veces él me daba tanto miedo que quería que ya dejara de tratarme así porque temía que en algún momento me soltara un en la cara algún día. Y él me respondió: ay no, yo jamás te hubiera hecho eso, ¿cómo crees? Y aunque yo pienso que si hubiera sido algo muy remoto, muy remoto, la verdad es que yo no estaba segura de que no hubiera reaccionado así por impulso en algún momento. Le pedí que ya no apoyara con los gastos en casa porque pensé que quizá él estaba siendo así de violento porque pensaba que el dinero le otorgaba ese derecho, pero se negó argumentando que yo estaba buscando pleito. Yo ya estaba muy desesperada, así que cuando venía una vez de regreso a casa estuve a punto de lanzarme del puente de periférico, pero no pude. Y a diferencia de julio de 2024, hoy sé que sí soy afortunada por no haberlo hecho. Imagínense, según yo, podía esperar 5 meses para atenderme, pero ese hecho lo cambió todo. En ese momento yo no le había dicho a nadie lo que había intentado hacer porque me sentí muy avergonzada, pero sí recuerdo que me sentía terriblemente mal y a los 2 días mi pareja me acompañó al Instituto Nacional de Psiquiatría.
Ahí ya fue a que me atendieran porque definitivamente ya me encontraba muy mal. Yo no recibí mi diagnóstico inmediatamente, sino que llegué a psiquiatría debido a que ya venía con el cuadro de ansiedad muy severo. Me hicieron la preconsulta psiquiátrica donde ahondé en que yo ya estaba muy deprimida y que ya tenía mucho tiempo así. Y la doctora me preguntó casi al final a qué se debía que yo estuviera ahí. Yo le respondí ya hecha un mar de lágrimas que quería ser más independiente y en el momento no quise hablar de que había intentado tirarme del puente, pero sí le comenté acerca de lo desconectada que me siento de las personas. La doctora hizo una expresión como de como si hubiera descubierto algo, pero yo no quise preguntar en ese momento qué pasaba, por qué había hecho esa expresión. Me preguntó si quería tener mis sesiones en psiquiatría o en el SAMAC, porque este último me queda menos lejos de casa, así que acepté. Me preguntó si podía seguir trabajando y haciendo mis actividades normales, y en automático yo respondí que sí. Pero ya cuando venía de regreso a casa me dio terror porque ya estaba muy saturada y pensé que en cualquier momento podría intentar otra vez desuscribirme de la vida, así que empecé a llorar y le dije a mi pareja, me equivoqué, necesito que me ayuden en psiquiatría, no puedo regresar a mi casa, no puedo. Él ya tenía mucho tiempo apoyándome, no sé si estaría agotado por ello, pero en lugar de mostrar pánico o enojo, me tranquilizó y me llevó a un vivero para tomar algo de aire. Ahí ya pudimos caminar y pude reacomodar mis pensamientos. Si aún así yo no cambiaba de opinión, entonces sí regresaríamos a urgencias, pero en realidad sí me ayudó mucho que me llevara a despejarme porque ya pude enfrentar bien el regreso a casa. Ya en este SAMAC, a lo largo de mi proceso, yo por meses evité mencionar que había intentado del puente, porque les repito, yo tenía mucha vergüenza. Sí, lo hablé meses después con mi psiquiatra, pero originalmente yo me lo había guardado. Casi al inicio tuve una entrevista con un psicólogo y más tarde con un psiquiatra. Él al final me preguntó si yo sabía lo que es el autismo. Le comenté que tenía una muy leve idea porque en las andanzas que tuve en la fundación de Asperger llegué a escuchar que ese término ya no se utilizaba para el autismo. El psiquiatra me comentó que quizá yo estaba viviendo con una peculiaridad en el neurodesarrollo, que podría ser autismo, déficit de atención con hiperactividad o ambas. Y en ese momento tal vez no me cayó tan de peso por las sospechas que ya había tenido varios años antes, pero pues yo pensé que ese era como el mayor factor de sorpresa. Ahora, déjenme comentarles que para mí era un poco complicado saber cuándo debía negarme a hacer ciertas cosas, porque cuando personas de mi familia me hablaban de manera autoritaria para que hiciera o dejara de hacer algo, principalmente yo obedecía sin cuestionar porque pensaba que me estaban dando una instrucción, y hasta un largo rato después ya me daba cuenta de que debía haber procesado la información con más calma para tomar una decisión propia, por lo que le comenté al psiquiatra que tenía miedo porque parte de mi familia no me estaba tomando en serio y de hecho querían evitar que me atendiera, así que no sabía cómo entender si esas personas estaban realmente viendo por mi bien o quizá me estaban perjudicando. Y me respondió, si alguien te dice que hagas algo e insiste en convencerte es porque realmente tú no quieres hacer esa acción. Debes poder sentirte libre cuando tomas una decisión, incluso si es una mala decisión. Sé que suena tonto, pero muchas personas en el espectro pasamos por este tipo de situaciones y se siente aún peor cuando vives en una disonancia cognitiva. Tú no naciste creyendo que eras holgazán, alguien más te hizo creerlo. En mi caso, después del fallecimiento de mi mamá, nunca nada de lo que yo hacía era valioso, nunca nada era reconocido. Se me repetía que yo en realidad no estaba cansada, que era flojera. Eso nos forja una idea muy negativa de nosotros mismos y es muy problemático confiar en nuestras propias decisiones porque creemos que esos otros que nos devalúan constantemente nos hacen observaciones por nuestro bien y en realidad lo que necesitábamos era que nos ayudaran a saber qué es lo que realmente queríamos, qué es lo que realmente necesitábamos. Nadie debería de tener que dirigir nuestras propias vidas. Creo que este es el punto clave para mí porque yo ya venía con un burnout de autismo horrible. Yo ya no podía con mi propia existencia. Y aunque suena que me estoy quejando mucho,
yo lo sé. La realidad es que como yo lo percibo, es que no hubiera podido superar aquel episodio si no hubiera sido por el mucho amor y la preocupación de mi familia, de mis amigos, especialmente de Alex, Metzer y Fa, y por mi pareja. Te amo mucho. Pero también agradezco muchísimo a la vida porque encontré a profesionales de la salud que me orientaron desde el primer momento. Yo nunca imaginé estar en este punto de mi vida. Jamás. Me resultaba imposible creer que iba a durar más de 15 días despertando y pensando, qué lindo estás viva. Qué lindo es vivir. No tengo mis problemas resueltos, pero he superado muchas cosas. Todavía sigo superando muchas cosas. Por el momento vamos a dejar la sesión neurodivertida hasta aquí y nos vemos en el próximo blog. El siguiente domingo a partir de las 6 de la tarde, donde ahora sí, les voy a contar cómo cambiaron mis relaciones y mi entorno una vez que recibí el diagnóstico tardío de autismo con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por eso no olviden suscribirse y revisar sus notificaciones. Se despide de ustedes Monex, su autista de confianza. Nos vemos pronto. Bye bye.